Cuando un prisionero llega a un centro militar siniestro para ser interrogado, empiezan a suceder cosas espeluznantes, lo que los lleva a sucesos de muerte, posesiones demoníacas, leyendas, pero sobre todo, tendrán que descubrir la razón del por qué invocaron a aquel ser maligno. Hoy con el Resuminator, Ghoul. Antes de empezar, te invito a que te suscribas al canal y no te olvides de activar la campanita para que YouTube te notifique cada que suba un video. ¡Empezamos! Todo inicia con esta escena donde milicos del gobierno detienen a un terrorista llamado Ali Said, considerado uno de los hombres más peligrosos de la India por sus múltiples luchas contra el Estado, puesto que el país ha tomado medidas drásticas a personas que realizan cultos antirreligiosos y obscenos que puedan desestabilizar sus decretos. Por ende, cerraron escuelas y universidades. Ahora conocemos a este ruco, Shahnawaz Rahim, quien tiene tendencias en contra de las medidas impuestas por el gobierno. Asimismo su hija, Nida Rahim, quien sí apoya aquellas reglas, porque con esos decretos el país supuestamente tendría menos violencia y una mejor vida, mientras se dirigen hacia una academia militar, puesto que Nida quiere ser parte de las filas del gobierno, pero en su camino la nena se da cuenta que su padre dicta clases antirreligiosas y antinacionalistas, esto ilegalmente, porque aquello está prohibido, lo que no es el agrado de Nida. Luego son retenidos por unos milicos, los cuales piden el documento de identidad del ruco, hasta el punto de casi detenerlo. Sin embargo, es salvado por su hija, porque menciona que ella es una de las cadetes de la academia mencionada anteriormente. Llegan al lugar, allí conocemos al coronel Dakuna, quien da un discurso sobre el valor del patriotismo, mencionando que los terroristas están dentro del mismo estado, y si tienen familiares o amigos que estén en ese extremo, los deben denunciar. Nida al escuchar eso termina entregando a su propio padre, deduciendo que de esa manera el ruco ya no estará contra el sistema. Las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes. Meses después, Nida es llamada por el coronel para un caso especial, sin que antes terminara su proceso de formación. Bueno, la nena fue escogida porque tuvo los ovarios para poder entregar a su propio progenitor. Además, tiene excelentes calificaciones. Por esa razón es llevada a un centro militar oculto que pocos conocen. Allí conocemos a la soldado Laxmin, a quien no le gusta para nada la llegada de Nida. Dan varias explicaciones de cómo se maneja el lugar. Asimismo, hay varios prisioneros, los más importantes, el ruco sabio y Ahmed, quien no puede hablar. Después, Nida conoce al coronel Dakuna de manera formal, el cual explica que el trabajo de la nena es interrogar a Ali Said, quien fue capturado en escenas atrás. El pana cuenta que este personaje llegará hoy. Igualmente comenta que por esas celdas han pasado varios individuos como terroristas, antisocialistas y gente con ese tipo de perfiles, de los cuales tiene una biblioteca de cintas con todos sus testimonios. Toda esa idea a Laxmin no le convence del todo, pues como el padre de Nida tenía tendencias antigubernamentales, también ella debería de estar encerrada. Es más, al parecer estos dos mijos ocultan algo con todo este plan de encargar a Nida en interrogar a Ali, lo que me pareció algo sospechoso. ¿Sospechoso, no les parece? Entonces pilas con la escena donde atraparon a Ali, con el padre de Nida y también con las cintas de grabación. Está bien. Luego Nida investiga todo sobre Ali, descubre que era un matón de esos poderosos desde varios años atrás y uno de los personajes en contra del Estado. En otra escena conocemos a estos mijos, Chandari y Gupta, los cuales conversan haber hecho una maldad días atrás con el prisionero Ahmed, lo cual los tiene preocupados y con algo de culpa, pues sienten que quizá pudieron equivocarse. Y ojo también con eso. Está bien. Más tarde informan que Ali está por llegar. Como sabemos, los dos mijos y la nena serán los encargados de indagar primero al prisionero. De igual forma, Laxmin hace un comentario del vicio de beber alcohol que tiene el coronel, el cual no es del agrado para uno de los soldados. Ahora los encarcelados no pueden creer cómo fue posible que atraparan a Ali, porque aquello siempre fue difícil, y echan la culpa a Ahmed, pero el ruco sabio lo termina defendiendo. Al llegar, el panda no dice ni una sola palabra, en cambio solo observa a Nida, lo que me pareció misterioso. Encuentro esto misterioso. Lo atacan y lo llevan a su celda. Ali sigue sin mencionar nada, pero en medio de los golpes pronuncia el nombre de Nidu, lo cual tiende a ser muy misterioso. Después de 4 horas continuarán con las interrogaciones. Los soldados por su parte se toman un descanso, sin embargo todos tienen pesadillas. Nida sueña con su padre donde se puede ver cómo lo mandaron con San Pedro, y si eso no fuera poco, también observa a Ali, aplaudiendo de manera sarcástica. A continuación, Chandari y Gupta comentan que tuvieron la misma pesadilla, con una mujer y un bebé llorando.
Luego llega Laxmin, quien pregunta qué pasó horas atrás con Ali. Nida menciona que el pana la llamó Niru, puesto que el único que le decía así era su padre, lo cual termina siendo sospechoso por dos. Sospechoso, ¿no les parece? La soldado solo dice que quizá fue algún error o algo así. Entonces empiezan el interrogatorio. Los mijos mencionan los delitos de Ali. En eso, el prisionero dice escuchar el llanto de un bebé. Todos están sin saber qué es lo que está pasando. Allí dice que ellos son culpables de un acto desagradable cometido anteriormente. Asimismo, también menciona al padre de Nida, con la misma mirada tal cual como vimos en la escena de las pesadillas. Por lo dicho por el prisionero, Chandari y Gupta se dan de puñetes hasta el punto de mandar con San Pedro a Chandari. En los controles no saben lo que pasa en la habitación, ya que las computadoras empezaron a fallar por alguna razón, y si eso no fuera poco, un rostro macabro aparece en la pantalla. Los espíritus chocarreros. Llegan los soldados, pero ya era muy tarde porque el mijo muere. Y se murió. En eso el coronel entra para continuar la interrogación, amenazando en traer a la familia de Ali si no colabora y comparte información necesaria. Entonces Nida llama al ruco sabio y él se da cuenta que aquel sujeto no es el verdadero Ali, porque lo conoce y él jamás habla armeo antiguo, ya que en medio del interrogativo repite varias veces una frase en ese idioma, y traducido sería así: algo sobre terminar la misión, revelar la culpa y devorar al culpable. Además, menciona que deben sacar de inmediato al coronel de esa habitación. En ese mismo momento, Ali dice el nombre de la esposa e hija del coronel, lo cual lo lleva a la misma situación de Chandari y Gupta, pues el pana golpeaba a su esposa y esa era la culpa que tenía en su interior. Al escuchar eso, termina electrocutando al prisionero, y como casi lo mata, van por el desfibrilador. Las luces se apagan. Unos segundos después, Nida escucha el llanto de su padre y luego su nombre mencionado por Ali. Al tratar de averiguar la conexión que tiene el prisionero y su padre, va e indaga para obtener respuestas, pero solo hasta cerrar la puerta, el mijo ya estaba parado en otro lugar y empiezan a suceder cosas de terror. Mejor cámbiale de canal, ¿sí? De igual forma el demonio se hace con la voz del padre de Nida, mencionando que ella fue quien lo metió en ese lugar. En eso llega el coronel junto con unos soldados, las luces se encienden y vemos que el cuerpo de Ali no se había movido para nada. Nida dice que el pana es un monstruo, de igual forma el coronel afirma que no tenía pulso, y el pana seguía vivo como si nada. Al no poder con Ali, llaman a uno de los pesados, Faulat Singh, un mijo que no tiene piedad con nadie en sus métodos de interrogación. Luego nos enteramos que el padre de Nida estuvo encarcelado en ese lugar, como lo dijo Ali. Entonces pregunta al coronel si eso es cierto. El pana lo confirma comentando que fue difícil tratar con él, pero no estuvo mucho tiempo allí. Nida dice entenderlo porque su padre tenía ideologías antinacionales y terroristas, sumergido en filosofías con una definición ocultista. Más tarde Nida va de nuevo con el ruco sabio y saber quién es realmente Ali. Al convencerlo, el pana cuenta la leyenda del Ghul, y Ali habría sido previamente poseído por ese demonio. Para invocarlo, cualquier persona puede vender su alma y crear este símbolo con sangre. Este ser maligno muestra los pecados de las personas hasta el punto de llevarlos con San Pedro, y si eso no fuera poco, el Ghul puede cambiar de cuerpo en cuerpo al comer la carne de la última persona con la que estuvo en contacto. Además, nadie sabe quién pudo haberlo invocado, y el único sospechoso es Ahmed. En ese mismo momento, el coronel se entera que encontraron el cuerpo sin vida de Ali en uno de sus refugios, con varias mordidas en su cuerpo, lo que se concluye que el Ali dentro de las celdas es el Ghul, y como Faulat Singh estaba con él, empiezan a escucharse unos rugidos demoníacos. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Faul sale de la celda y libera a los prisioneros. Nida trata de ver qué pasó allí. De tal manera, observa que el verdadero Faulat fue decapitado por Ali poseído, y como dijo el ruco sabio, el demonio había tomado la apariencia de Faulat. Al darse cuenta de eso, la nena trata de escapar y el Ghul le empieza a perseguir. Al menos logra liberarse. Nida trata de explicar lo sucedido, pero no le creen nada. Entran para verificar si es verdad o no. Entonces los milicos descubren a Faulat mutilado. Le echan la culpa a Nida y a los prisioneros, ya que ella estuvo en ese lugar sin permiso. El coronel trata de defenderla, ocasionando una división entre ellos. Laxmin se hace con el mando, encerrando a Nida y Ahmed, y justo en ese lugar se encontraban los otros prisioneros, los cuales tratan de atacar a la nena, pero se defiende amenazando en matar a Ahmed. Pero el ruco sabio revela que el mijo no es parte de su grupo,
sino más bien solo estuvo en el lugar equivocado y fue capturado por error. Pero ¿recuerdan a Chandari y a Gupta? Pues cuando Ahmed no quiso hablar en la interrogación, trajeron a su esposa y a su bebé para intimidar al pana. Con la tensión en el momento, Chowdhury había disparado a su esposa e hijos, mandando a la familia de Ahmed con San Pedro. Desde entonces el pana dejó de hablar. Triste historia. Nida también se entera que su padre fue ejecutado en ese mismo lugar, por ende se da cuenta que denunciarlo fue el mayor error de su vida, ya que por su culpa lo enviaron también con San Pedro. Los soldados tratan de entrar a aquel cuarto. Por otra parte, el resto de milicos encontraron el cuerpo sin vida de un prisionero, lo que resulta que el ghoul está en el cuerpo de alguno de estos mijos, y el poseído resultó ser nada más y nada menos que el ruco sabio. Entonces empiezan las moriciones. Sin embargo, Ahmed y Nida logran escapar, sin antes ser mordida por el ghoul. Entonces ahora hay dos Nidas, la Nida normal y la Nida poseída. Los soldados y Laksim entran a la habitación y encuentran a una de las Nidas. Como estas nenas ya se tenían pica, se dan de madrazos, revelando que ella no es la Nida poseída. En cambio, la que está junto con Ahmed resultó ser el ghoul. Lo sospeché desde un principio, ya que muerde en modo demoníaco a uno de los soldados. Ahora, ¿recuerdan la escena donde atraparon a Lee? Pues el pana había mencionado el nombre de Nida, y por eso fue que la sacaron de la academia para poder averiguar la conexión que tenía con el terrorista. Todo eso lo sabía el coronel, pero resulta que el ghoul fue invocado nada más y nada menos que el mismísimo padre de Nida. Con esa revelación, Laksim también se va con San Pedro. Y se murió. Entonces el general cuenta lo sucedido y cómo fue que el padre de Nida trajo al demonio a ese lugar, pues habría utilizado un cortador para lastimar su mano y con esa sangre dibujó aquel símbolo mencionado por el ruco sabio. Entonces Nida por segunda vez se da cuenta que su padre luchaba en contra de estas medidas del gobierno, pues personas como Ahmed, que eran inocentes, fueron masacrados en aquel lugar. Ahora el plan es salir del lugar. Todos se topan en un mismo cuarto. Conversan que la prioridad es escapar de aquel sitio sin perder la vida. Pero ¿recuerdan la colección de cintas grabadas de los prisioneros que tenía el coronel? Pues Nida manda a Ahmed a buscar la cinta de su padre. Allí nos enteramos que el coronel dio la orden de ejecutar al ruco. lo sospeché desde un principio. Al enterarse de que los milicos fueron los responsables de matar a su progenitor, la nena menciona al demonio que termine el trabajo por el que vino, y como no saben qué apariencia tiene el ghoul, dispara el foco y empieza una matanza por parte del demonio. Con eso logran salir del lugar y el coronel tiene su último cara a cara con el maligno, explotando una granada y al parecer sacrificándose. Al salir los esperan varios milicos. En eso asoma el general sin ninguna lesión y Nida piensa que es el ghoul. Además, ¿quién puede sobrevivir a esa explosión? De manera que la nena termina volando su cabeza y el pana muere mencionando que no es el demonio. Fin. La nena es arrestada por los soldados. Recuerdan que Ahmed estuvo un buen rato con el ghoul antes del escape y por alguna razón la criatura no lo tocó, pues resulta que como el mijo no tenía ningún pecado, no había razón para hacerle daño. Además, el objetivo del demonio era que Nida se diera cuenta del error que cometía al compartir las mismas ideologías del gobierno. Por lo sucedido, Nina se va a la cana, pero tal cual como hizo su padre, empieza a invocar de nuevo al ghoul. Like y comenta. Hasta la vista, baby.